Buenas noches. Bueno, pues vamos ya afrontando el final del ciclo Vivir en Roma. Como ya habíamos anunciado, a comienzos del próximo año, en enero, iniciaremos uno nuevo sobre los personajes de la historia de Mérida. Y hoy tenemos la fortuna de contar con una personalidad de la arqueología clásica, que es el profesor doctor honoris causa Walter Trilmich, que fue en su día subdirector del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, llevando también la sección de Lisboa en cierto punto, y posteriormente cerró su carrera profesional siendo director del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín. Aunque yo sé que él tenía un mayor apego a Madrid, pero figúrense lo que significa el dirigir nada menos que uno de los puntos de referencia de la arqueología clásica mundial, porque el Instituto Arqueológico Alemán para todos nosotros es un punto de referencia. Pero él, además, en su etapa en Madrid, realizó una enorme labor en pro de algo que creo que cimentó, y por eso ha recibido el reconocimiento de universidades y numerosas instituciones españolas, cimentó, como digo, el concepto de ciencia universal y el concepto de colaboración científica. Suele ser a veces habitual que los institutos científicos se encierran en sí mismos, desarrollan sus propios proyectos, pero en el caso del profesor Trilmich fue todo lo contrario. Yo tengo que decir que, sin ser exagerada, aparte de la unión, de la amistad que nos une ya de tantos años, que normalmente uno en la vida tiene una serie de personas que le marcan profesionalmente y científicamente. Para mí, indudablemente, el profesor Trilmich ha sido uno de ellos. Cuando yo iniciaba mi carrera en esta institución, él ya estaba, digamos, ya llevaba una trayectoria y era, como diríamos los estudiantes de entonces, un sabio alemán, donde uno tenía la sensación de que no podía casi ni dirigirle la palabra, porque pensaba que todo lo que le iba a decir era una auténtica estupidez, a una persona que conocía también no solo la arqueología clásica, sino la arqueología emeritense, porque a él se le debe un trabajo espléndido sobre el Teatro de Mérida, su habilitación. En Alemania se hace la tesis y también la habilitación, que es un trabajo mucho más denso. Esa habilitación sobre los programas del Teatro de Mérida, de la que muchos de nosotros nos hemos beneficiado, porque un elemento que le caracteriza al profesor Trilmich ha sido siempre la generosidad. La generosidad científica, cosa no habitual, también hay que decir, porque los científicos obviamente nos gusta deleitarnos en nuestros programas y a veces, pues, digamos, tener esa parte de novedad en nuestro trabajo científico. Él ha sido siempre todo lo contrario, una persona que ha ayudado a cuantos empezábamos entonces, han seguido empezando, siempre desde la sencillez, que yo creo que es lo que caracteriza a las grandes figuras, a las grandes personalidades. Normalmente las personas que son muy fatuas, etcétera, no suelen ser grandes personalidades. Las grandes personalidades se miden en esa línea de hacer fácil lo difícil. Y eso es lo que ha hecho siempre el profesor Trilmich. Tirando de ese hilo de Ariadna, nos ha llevado de la mano a analizar muchos problemas. Él, en su carrera, estudió en su día las esculturas de Cartagena, que fue casi un poco su arranque, ¿no?, en la península ibérica. ¿Qué vamos a decir de Mérida si casi todos los grandes conjuntos han sido estudiados por el profesor Trilmich? Teatro, los foros, el problema del retrato, que para mí fue capital en mi tesis, los monumentos de los bárbaros y toda la interpretación. De hecho, hace un par de días se inauguraba en Roma la magna exposición sobre Trajano, se llevaban los relieves del teatro, cuyo estudio más profundo realizó Walter Trilmich en su análisis del Sacrarium del Teatro de Mérida, restituyendo la inscripción que estaba desmembrada,
Esto ha sido una constante, rehacer esos elementos dispersos a veces en las colecciones, en los almacenes del museo, con la meticulosidad que caracteriza al investigador alemán, todo hay que decirlo, pero también con la genialidad y, como he dicho antes, con la generosidad que le ha caracterizado siempre. Cuando le hemos llamado, siempre ha estado disponible. Para mí es un honor recibirle en esta institución, donde tantas veces ha hablado, y sobre todo porque nos va a presentar un tema muy importante, que es la significación de las monedas emeritenses. Las monedas son, en la cultura romana, quizá el elemento de transmisión más importante, como él nos va a demostrar, de la ideología y del programa político de la cultura romana, de la historia romana. Y él, que ya ha hecho numerosos trabajos sobre numismática, se ha centrado en sus últimas investigaciones en este tema, en estas monedas del inicio de la fundación colonial, pero no solo, porque también las ha analizado todas las altoimperiales. Yo quiero agradecerle que nos acompañe, también con su esposa, Clara Bencivenga, otra gran investigadora italiana que ha trabajado muchísimo sobre arqueología clásica italiana, responsable del Instituto de Copenhague, responsable del Instituto de Viena. Siempre ha tenido la península ibérica, la profesora Bencivenga, como una referencia en su trayectoria, y además estudió curiosamente, y lo presentó aquí en el museo, las excavaciones de Herculano, de Carlos III, en la villa de Portici, etcétera. Por tanto, es un honor teneros hoy aquí, Clara y Walter, y que hoy podamos conocer de primera mano, Walter, estas monedas emeritenses que tanto tienen que contarnos. Yo te agradezco tu intervención, porque además va a hacer doblete, va a participar también mañana en el coloquio internacional sobre los orígenes de Augusta Emérita. Y, como digo, no me voy a extender más, creo que lo importante es escucharte. Figúrense que habla un castellano perfecto, que nos corrige algunas veces a nosotros mismos, aunque siempre está diciendo que no, que tal, pero creo que es de justicia reconocer el conocimiento de nuestra lengua y también la finura de su trabajo científico. Yo, Walter, te agradezco tu presencia entre nosotros. Al auditorio, insisto, le quiero decir que hoy es un día señalado en la institución del museo, porque no siempre tiene uno la fortuna de contar con investigadores de la talla de Jonathan Edmondson, de la talla que le precedió el jueves pasado, y hoy de la talla de Walter Trilmich. Muchísimas gracias, te cedo la palabra y te dejo con la narrativa de las monedas de Augusta Emérita. Muchas gracias, Walter. Buenas tardes, señoras y señores. Perdón. En primer lugar, iba a decir mis gracias a la flamante directora de este museo, la doctora Trinidad Nogales Pasarate, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias y por sus palabras muy cariñosas que han escuchado hace unos momentos. Yo tengo entendido que este ciclo de conferencias está dedicado a la memoria de Carmen Gasset, ¿verdad? Gran amiga nuestra y gran amiga de este museo, y me gusta muchísimo participar en este homenaje. ¿Qué nos cuentan las monedas de Augusta Emérita? Díganme si no me oyen. Ahora no se oye. No quiero tocar esto. No lo toques. El micrófono no funciona. No, sí funciona, pero ¿te molesta? Mucho. Así, a ver. Así.
Vamos a probarlo. ¿Así? ¿Mejor? No. Y si usted... Okay, este video... Ahora se oye mejor. Vamos a intentarlo otra vez. Bueno, la colonia Augusta Emérita, fundada, como ustedes saben, en el año 25 antes de Jesucristo por Augusto, como futuro domicilio de los veteranos de las guerras cántabras, esta colonia Augusta Emérita tuvo el permiso del emperador y el de su sucesor Tiberio también, como también otras ciudades de las provincias hispanas, de acuñar monedas en bronce y en cobre en su propio nombre y por su propia cuenta. Lo pueden leer hasta en esta moneda, Permiso Augusti, está escrito aquí. Estas monedas de Mérida son una preciosa fuente para nuestros conocimientos del sentimiento de la propia dignidad, hasta del orgullo de las primeras dos generaciones de ciudadanos y constructores de la nueva colonia. Poco o casi nada sabemos sobre el inicio y el final de esta monedización en fechas concretas. Poco sabemos sobre la sucesión de emisiones y sobre la tirada de estas. Poco sabemos sobre eventuales pausas en la producción de tipos y nominales y plazos de circulación. Y no voy a entrar en ese tipo de problemas esta noche porque es un tema muy complicado, para no decir aburrido, y de toda manera no es un tema idóneo para una conferencia de este ciclo. Una cierta incertidumbre en estos temas resulta también del mal estado de conservación de las monedas de Emérita, mal estado debido en gran parte a desperfectos y hasta defectos técnicos de la producción de estas monedas. Intento evitar la palabra chapuza. Es bastante alarmante. Muchos cuños o troqueles eran grabados con poquísimo relieve, con poquísima profundidad. La acuñación como tal técnicamente es defectuosa, por ejemplo, no bien centrada en el flan, y el material utilizado para producir estas monedas es de poca calidad. No me gusta hablar mal de productos de la colonia Augusta Emérita, pero es lamentable. Y naturalmente muchas piezas, hoy casi ilegibles, habrán circulado también por muchas manos y durante muchos años. Sobre la dispersión de las monedas de Emérita hay un libro de Cruces Plascas Cerrato, como saben ustedes, uno de los primeros volúmenes de la famosa serie de cuadernos emeritenses, el número 5, en el lejano año 92. Ahí pueden informarse sobre todo eso. Bueno, a la hora de oír y de entender el mensaje de las monedas de Emérita, como digo, es el primer problema, la chapuza. Pero hay un segundo problema científico, y esta es la habitual presentación científica, por cierto, del material numismático en general. Anteriores repertorios de las monedas de Emérita presentan la producción de esta ceca según un orden puramente descriptivo, o sea, un orden tipológico. Por ejemplo, cabeza de Augusto a la izquierda, cabeza de Augusto a la derecha, cabeza de Augusto con corona, sin corona, leyenda para afuera, por dentro, y según estos criterios se ordenan las monedas en las publicaciones. Y no cabe duda de que esa tipología y su aplicación a la producción de las monedas de una ceca es lo primero y es lo básico para entender de qué material disponemos para catalogar toda la producción de una ceca sin dejar lacunas en la producción o crear dobletes, que también pasa esto. La tipología es absolutamente necesaria e importante desde el punto de vista del numismático, científico y también desde el punto del coleccionista, ¿no? Aquí en esta diapositiva vemos una lámina de la obra fundamental de Antonio Vives y Escudero, La moneda hispánica, publicada en el año 1926. Esta lámina enseña una parte de varios tipos de monedas emeritenses emitidas bajo Augusto,
ordenadas según nominales, o sea, valores de las piezas y temas representados. Lámina utilísima, desde luego, para quien encuentra una moneda de esta ceca en su jardín o en el mercadillo de la Plaza Mayor de Madrid y quiere identificarla tipológicamente. Va a recurrir al libro de Vives. Pero, bajo un punto de vista histórico, y a eso vamos en esta conferencia, esta lámina presenta casi un caos, un gazpacho de tipos aislados, amontonados, bajo un punto de vista histórico, sin un hilo conductor, eso de carácter histórico. Algo nos cuentan estas monedas en esa lámina, desde luego, no cabe duda, pero presentadas así, su cuento es casi un galimatías. Y lo mismo vale para esta lámina de un repertorio más moderno, el utilísimo Roman Provincial Coinage, clasificado con toda la razón por María Paz García Bellido como un hito en la historiografía de la antigüedad, un corpus de monedas que utilizarán muchas generaciones futuras de científicos, y tiene toda la razón. Lo que he dicho sobre estos dos repertorios, el antiguo de Vives y este más nuevo, no quiere ser una crítica, absolutamente no. Son necesarios y utilísimos estos repertorios porque presentan, como dije, sin lagunas y ordenado por criterios tipológicos, el material monetario disponible y que nos puede servir para aplicar un modo de ver histórico a la producción monetaria de nuestra ciudad, en nuestro caso. Y a eso vamos. Lo que pedimos nosotros soy yo, lo que pido yo, no pido a las monedas de Augusta Emérita es que nos cuenten su contenido ideológico que quieren tramitar, que nos cuenten el mensaje publicitario o propagandístico, podríamos decir, de sus imágenes y de sus letreros, y con esto que nos permitan conocer el carácter y la mentalidad de las autoridades que emiten estas monedas, entender el programa político que está detrás de la producción de ellas, expresado por sus imágenes y por sus leyendas. Y para conseguir esto voy a hacer un intento de espiar al funcionario del Ayuntamiento de Augusta Emérita de entonces, el funcionario quien era responsable para la creación de aquellos programas, siempre naturalmente en consonancia con la ideología imperial oficial. Y desde luego tenía que trabajar este funcionario en cooperación con un delegado de finanzas de la ciudad, quien decide sobre nominales y tiradas de emisiones, etc. Pero para conocer el programa habrá que ordenar la producción monetaria de Emérita según otros criterios que los que utiliza un repertorio tipológico o el catálogo de una colección numismática. En concreto, habrá que entender las imágenes de los tipos monetarios basándose en la temática e iconografía de ciertas series coherentes de producción. Este método nos ha enseñado hace ya mucho tiempo, casi medio siglo, el gran numismático Konrad Kraft, precisamente en el ejemplo de las monedas emitidas en Roma durante el reinado de Augusto. La idea de Kraft era una simplificación de la diferenciación tipológica en favor de la transparencia del programa o del mensaje de estas series de monedas. Demasiada tipología puede hasta ocultar el mensaje de la amoneración. Aquí he compuesto una serie de 5 tipos de la amoneración de Octaviano, el futuro Augusto, que celebran la situación después de su victoria definitiva en la batalla de Actium en el año 31 a.C., es decir, 6 años antes de la fundación de nuestra colonia Augusta Emérita. Y no se asusten, nos estamos acercando a nuestro tema emeritense con este ejemplo, como verán enseguida. Los mensajes de aquellas monedas, compuestas de esta manera, se leen como si fueran capítulos de un libro ilustrado. El autor del libro se llamaría Gaio César Octaviano y el título del libro sería Guerra, Victoria y Paz. Y empezamos ahora por los reversos, o los mensajes que están en los reversos, esta fila de las monedas. Los tipos 1 y 2 hablan
de la guerra, guerra justa desde luego, contra los asesinos de César. Ven ustedes aquí armas, el nombre de César, Venus con armas. Estos aluden a la guerra. Los tipos 3 y 4 enseñan el fin feliz de las guerras y la victoria. Un tropaion sobre una prúa de una nave, ven ustedes aquí, y aquí la diosa Victoria sobre el mundo, sobre el globo. Y el tipo 5, el último, como colofón de la serie que he compuesta aquí, como colofón de esto, habla de un futuro feliz, garantizado por la anterior guerra y por la anterior victoria. La escena del Sulcos Primigenios que ven aquí en el número 5, no veo dónde está aquí, así llamado Sulcos Primigenios, que es la línea tirada que marca el perímetro de una nueva ciudad. Esta escena simboliza la fundación de nuevas ciudades que serán hogares para los soldados veteranos y para demás gente en un mundo pacificado por la guerra y por la victoria de Augusto. Y volviendo a la página 1 de nuestro libro Guerra, Victoria y Paz, vemos que también las cabezas de divinidades en los anversos de 3 de estos tipos cuentan la misma historia. Esta es la cabeza de Marte, el dios de la guerra, que era el dios protector de Octaviano en la batalla de Filippi contra los asesinos de César. Diana, es que no veo aquí el centro número 3, esa es Diana, era la diosa protectora de Octaviano en las batallas navales de Myla y Náulojos en el año 36 contra Gneo Pompeo y Lépido, y Apolón, en lo último, es el dios quien había estado al lado de Octaviano en la batalla de Actium contra Marco Antonio y Cleopatra. Y otro cuento más podemos sacar de esta serie de monedas. En los anversos, entre las divinidades protectoras de los romanos y a la misma altura de estas, aparece también la cabeza del mismo Octaviano, que ven aquí en el número 4 y en el número 2, que está a la misma altura prácticamente de las cabezas de los dioses. Octaviano, quien se presenta como garante de la paz ganada con la ayuda de los dioses, pero está él también. Ahora, y nos acercamos cada vez más a nuestro tema de las monedas de emérita, una serie paralela a aquella de la así llamada amoneración triunfal del joven Octaviano, la forman los 5 tipos de denarios de la amoneración imperial hispana, emitida en nombre del ya ahora Augusto, por el legatus propetore Publio Caricio, después de la victoria de Augusto sobre los cántabros y astures en el año 25. Los tipos 1 y 2 hablan de la guerra, en este caso de la guerra contra los bárbaros de Occidente, cuyas armas vemos en los reversos. Los tipos 3 y 4, con sus tropas ya, enseñan la victoria y el triunfo de Augusto sobre los bárbaros del Occidente. Y en el tipo 5, que ven aquí a la derecha, en perfecta coincidencia con el tipo 5 de la amonestación triunfal después de Actium, que ven ahí arriba, el tipo 5 nos habla de la fundación de nuevas ciudades en este mundo pacificado por Augusto. Este tipo enseña el retrato de una ciudad, una concretamente que todavía no existe, emérita, como pueden leer ustedes en la puerta de la villa aquí. Pero es la fundación de una nueva ciudad, como esta es la número 5 de arriba, la fundación de varias ciudades en la paz ganada por Augusto. Una diferencia importante entre estas dos series consiste en el hecho de que en la serie de Caricio los anversos de los tipos monetarios están reservados para el retrato de Augusto. Ya no aparecen cabezas de divinidades protectoras, ahora es el mismo Augusto como garante de victoria, triunfo y paz, el mismo Augusto quien escribe la historia del mundo. Y otra diferencia importante, en la serie de Actium, con la escena del Sulcos Primigenios, que está arriba a la derecha, las ciudades que van a ser fundadas no tienen nombre.
hay el rito de la fundación, pero no se alude a ninguna ciudad concreta. En el caso del denario de Caricio, abajo a la derecha, se trata de una ciudad ejemplar, de nombre especial, emérita. Nombre muy raro, muy inusual. ¿Qué quiere decir este nombre, emérita? Significa, para sumarlo, esta es vuestra nueva patria, una ciudad ganada por el mérito de vuestro servicio militar, será vuestro futuro hogar en un mundo pacificado por vuestro mérito y por el mérito de Augusto, claro está. Y con esto hemos llegado a nuestro tema. ¿Qué nos cuentan las monedas emitidas por la recién fundada Colonia Augusta Emérita? Y casi hemos llegado. Tengo que hacer todavía una observación previa. Las monedas emitidas de Caricio, que ven ustedes aquí, y hay más emitidas por Caricio, no tienen nada que ver con la amoneración de la ciudad de Emérita. Hasta en los repertorios más recientes se repite el ya histórico error de ponerla siempre casi en plan de prólogo delante de las monedas de la Colonia Augusta Emérita. Pero esto no es así. Ni siquiera podemos estar seguros de que los denarios de Caricio fueran producidos en un taller que estaba en Mérida. Yo la verdad que lo dudo, y siento decirlo, por la alta calidad de estas monedas comparada con la calidad de las monedas de la ciudad de Mérida, son bastante guapas, ¿no? Y yo creo que en el año 25 los legionarios, los veteranos tenían otros problemas aquí en Mérida que acuñar monedas, sino poner casas y esto. De todas maneras, las monedas de Caricio hay que separarlos claramente de la amoneración local de Mérida. Bueno, y ahora hemos llegado. Lo que nos interesa esta noche es el programa, el mensaje de las monedas emitidas por la Colonia Augusta Emérita. Como queda dicho, estas muy a menudo se encuentran en un estado bastante lamentable y las fotografías disponibles también son de desigual calidad. Por lo tanto, he decidido hacer un experimento y enseñar las piezas en una documentación unitaria, gráficamente unitaria, por medio de estos maravillosos dibujos que me ha hecho nuestro amigo Juan Manuel Jerez Linde, que conocen ustedes, aplicando su genial técnica pointillista, digamos, la cual les otorga una cierta dignitas hasta las piezas mal acuñadas o muy gastadas. Las monedas así ilustradas son casi todas piezas de la colección de este museo y doy mis gracias una vez más al director del museo, al anterior director del Museo Nacional de Arte Romano, mi gran amigo José María Álvarez Martínez, y también al conservador responsable entre otras cosas de la colección numismática del centro, mi amigo Agustín Velázquez Jiménez. Gracias también por su ayuda en la documentación electrónica, que no es precisamente lo mío, a Nova Barrero Martín y a mis ángeles guardianes de este museo, Geni, María y Eli. Como primera serie de monedas augusteas presentamos estos 4 tipos de dupondio a la izquierda, as, semis y quinario, que son los 4 valores que caracterizan esta serie. Todos tipos llevan en el anverso el retrato de la máxima autoridad del imperio, como es casi lógico, la cabeza de Augusto con una corona de laurel y con el letrero más o menos abreviado Permissu Imperatores Césaris Augusto, o sea, producida esta perm, pueden leer ustedes en esa manera, ¿no? Cuñada con el permiso del emperador. Y en las monedas más grandes, dupondio y as, las dos a la izquierda, pone también el título de Pater Patria, el título de Augusto. Pueden leerlo ustedes, Pater Patria, hasta en esta pieza. Este es el único indicio para la cronología de esta producción, el único de la producción monetaria emérita. Por lo menos estos 2 tipos de dupondio y de as han sido emitidos con seguridad absoluta entre los años 2 antes de Jesucristo
es cuando el Senado le otorga el título de Pater Patriae a Augusto, y el 14 después de Jesucristo es la fecha de muerte del emperador. Estos están fechados perfectamente, pero son los únicos tipos con estas características. Que el título de Pater Patriae falte en los dos nominales más pequeños de esta serie, en el semes y en el quinario, será simplemente por falta de espacio, ya que también la leyenda del anverso, por este mismo motivo de falta de espacio, es fuertemente comprimida. Perm, ces, aug, per, que, aug, que son abreviaturas casi feas, pero permiso que es Augusto por falta de sitio. Espero que se vea bien. La sorprendente homogeneidad estilística de todos los tipos de la amonización augustea indica, para mi modo de ver, que toda la producción monetaria de emérita es posterior al año 2 de Jesucristo. Lanzo esta tesis en este momento. Tenemos estas monedas fechadas y como las demás son estilísticamente muy parecidas, creo que podemos decir que la producción de monedas aquí en Mérida empieza en el año 2 o después del año 2. Perdón. Al contrario de los anversos de estos 4 tipos monetarios de esta serie, 4 tipos de carácter imperial, las imágenes en sus reversos nos hablan exclusivamente de un tema local, o sea, de la fundación de la colonia Augusta Emérita. En el Dupondio, bueno, lo ven ustedes, aparece lo que yo llamo el retrato de la ciudad con su orgullosa inscripción Augusta Emérita sobre la puerta. En el as, entre las palabras Augusta y Emérita, vemos la junta de toro y vaca que marcan el sulcus primigenius, ya hemos hablado del tema, el sulcus primigenius de la colonia, que es el primerísimo acto oficial de la fundación de cada ciudad. Falta el sacerdote que conduce los bueyes en este ejemplar, pero lo vemos en esta moneda, una moneda de la colección del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, dibujado según la lámina de Vives por Juan Manuel Jerez Linde. Y en el semis de esta primera serie, es la tercera moneda de esta izquierda, aparecen los estandartes de las 2 legiones fundadoras de Emérita, la quinta Alaude y la 10ª Gemina. Y en el pequeño nominal del quinario a la derecha vemos una pátera, un litios y una jarra, un urqueus, que son utensilios sacerdotales que muy probablemente también aluden al rito, al augurium de la fundación de la colonia Augusta Emérita, mencionada con las letras CAE, rara abreviatura, en la leyenda, escueta por el formato muy reducido de estas monedas. Tienen un diámetro de 15 milímetros o algo menos de una moneda de 100 céntimos de la actual amonización europea, que por mi gusto es feísima, pero vamos, solo para que se hagan ustedes una idea de la pequeñez de estas monedas. Bueno, esta serie de 4 tipos y nominales es un clásico ejemplo de lo que el gran numismático británico Michael Grant en su día ha llamado foundation coinage, o sea, amonización fundacional. Nosotros podríamos también considerarla como la primerísima manifestación de lo que ahora llamamos emeritencismo. En el mismo tenor nos habla una segunda serie de 4 tipos monetarios y 4 nominales, otra vez Dupondio, as, semis y quinario, también de tiempos de Augusto, muy parecido a la primera serie por los temas de sus reversos, como ven ustedes. Arriba la primera serie, abajo la segunda. Pero se distingue esta segunda, se distingue mucho por el hecho de que en sus anversos ya no aparece la cabeza del emperador Augusto, sino solo su nombre en el letrero. Letrero que una vez más habla del permiso Caesaris Augusto. En esta serie, el Dupondio, ahora vamos a los reversos,
El Dupondio, el primero a la izquierda, repite en el reverso el tema de la vista de la ciudad o del retrato de la ciudad de Emérita, con la escrita también Emérita. Estamos todavía en los reversos. El tipo segundo repite la escena del Sulcus Primigenius, como ven ustedes, también aquí sin sacerdote, lo siento, pero es así. Y el semis, la tercera desde la izquierda abajo, repite el tema del tipo de arriba, enseñas militares de las dos legiones fundadoras, pero aquí sin la indicación de sus números y nombres. Y en su lugar pone Emerita Augusta, M arriba y abajo. Y el pequeño quinario, ya lo hemos dicho, en su reverso pone solamente el nombre del fundador de la colonia, Imperator, que es Imp, que. Ahora, los anversos de que están en esta fila, lo nuevo y lo casi revolucionario de esta serie de monedas augusteas de Mérida es el hecho de que en sus anversos ya no aparece el retrato del emperador. En su lugar aparecen cabezas de divinidades claramente locales. Esto, según mi modo de ver, es otra vez una manifestación de patriotismo local, de emeritencismo, del orgullo que siente la administración de la joven colonia por sí misma, sin olvidarse del hecho de que su producción monetaria es debida a un permiso del emperador Augusto, como cuentan las leyendas. Pero ahora, y las cabezas en los anversos, que no son retratos del emperador, ¿qué son? ¿Quiénes son? Del Dupondio de esta serie conocemos solamente 3 ejemplares, 3 muy mal conservados, pero está claro que la misma cabeza que está en el Dupondio aparece también aquí en el as que vemos aquí en unas fotografías o dibujos de piezas mejor conservadas. Aquí vemos un ejemplar del Instituto Valencia de Don Juan, recientemente publicado por Miguel Ángel Severián Sánchez y dibujado por Juan Manuel Jerez Linde a su izquierda, y otro que está en el British Museum relativamente bien conservado. Esta cabeza barbuda, sin lugar a dudas, representa una divinidad acuática, como indica claramente la jarra delante de la barba, que no es una ánfora, que describen algunos catálogos, es una jarra que echa agua, de la cual corre un chorro de agua. Lo que parecen a primera vista orejas de sátiro, aquí lo ven, sí, en el dibujo mejor, sátiro o sileno, a mí me parecen, en algunos ejemplares, a ver qué opinan ustedes, más bien cañas de juncal o de espadañas. Y acordémonos de que el río de Roma, el Tíber, según Virgilio, lleva en su cabello una corona de juncal, arundo en latín. Y según Ovidio, también el Eufrates, que es otro río muy grande, lleva una corona hecha de juncal. Pero también podríamos pensar en pinzas de cangrejo, a ver qué opinan ustedes, pinzas de cangrejo que son típicos de las representaciones del océano, por ejemplo, o de grandes ríos. Pero si fueran orejas de sátiro, y así lo describen varios autores serios, también entrarían en la iconografía de divinidades acuáticas, y eso es lo que a mí me interesa por la jarra esa con el agua. Aquí vemos un clipeo memorio de la decoración arquitectónica del así llamado Forum Artiectum de Arelate, que es Arles en Francia, algo parecido a nuestro foro foro de Augusto, digamos, foro de mármol, aquí en Mérida. Ahí se trata claramente, en este caso de esta máscara que lleva orejas de sátiro, se trata pero claramente de una divinidad marina, tal vez océanos, como ven ustedes aquí por el delfino, aquí hay un delfino que es de mar, claro, y hay un bicho raro, un ketos, pero también es un bicho marino. Bueno, eso de las orejas. Ahora díganme ustedes que ven pinzas de cangrejo, orejas de cabra o lo que sea. Que nuestra cabeza pueda representar o personificar una conducción hidráulica, un acueducto, como se ha dicho,
es de excluir, creo yo, tajantemente por el sexo masculino, como veremos más adelante de esta cabeza. Que sea la personificación de un pantano y por lo tanto también de una conducción o de la fuente de una conducción de agua artificial, como también se ha pensado, es de excluir también, creo, por el aspecto bastante salvaje de esta cabeza. Al contrario, el aspecto algo despeinado corresponde muy bien a la representación del río Ana, felizmente descubierta hace unos años en una necrópolis en Mérida e identificada por la inscripción como figura del río Ana. Gracias a Dios está aquí escrito el nombre del personaje del río Ana, y por mérito de esta inscripción por fin sabemos el nombre correcto del río, que no es Anas, sino Ana. Entonces, por este aspecto, digamos, poco cuidado y hasta algo demoníaco, la cabeza en las monedas solo puede ser interpretada, creo yo, como una representación del río Ana. Memorabilis amnes Ana, como dice Prudencio, el río Ana que, sin lugar a dudas, representaba una de las arterias vitales de la nueva colonia Augusta de Mérida, desde el principio. No obstante su carácter ocasionalmente peligroso, piensan ustedes en las famosas riadas, y la cabeza tampón no es de muy buenos amigos aquí, no obstante este carácter complicado y peligroso, el río seguramente era un factor importantísimo en la economía de la ciudad, como vía de transporte de productos de cualquier tipo, desde el trigo hasta el mármol. El problema del puerto fluvial aquí en Mérida, que tanto se ha buscado y lo buscamos todavía, pienso yo, pero para mí, modo de ver, casi no existe como problema. Aquí ven ustedes una representación de un puerto fluvial, un cuadro de Peter Bruegel, que es la construcción de la Torre de Babel en Viena. Un atracadero en la orilla de un río no deja mucho rastro arqueológico de construcciones imponentes, porque no hacen falta y hasta complicarían la descarga. Como ven ustedes aquí, las lanchas y los lanchones, ven ustedes aquí, y las lanchas pequeñas, de poco calado, desde luego, simplemente se apoyan sobre la arena en la misma orilla. Allí las mercancías serán trasladadas a carros o a mulas, que creo que hay. Aquí lo ven, las mulas que transportan estos, no sé qué son, ladrillos, ¿no? Aquí llegan los barcos, descargan y luego son transportados por mulas y transportados por tierra, entonces a partir de la orilla. En el caso de Mérida, por ejemplo, por la puerta de la calle Atarazanas, que quiere decir almacenes, que está en un lugar donde termina la fortificación, digamos, el muro de contención de la orilla y queda solamente playa. Hasta podríamos pensar en otro lugar de atraque, en el otro lado, en el lado opuesto del río, en las cercanías del puente que conduce hacia la ciudad. Ahí llegan estos barquecitos, descargan y luego salen su puente y entran en la ciudad de Mérida. Con lo cual pasamos a otro tema, la cabeza femenina. En el anverso de los tipos que hemos visto antes en esta serie, claramente también representa una divinidad acuática. De su boca sale un chorro de agua. No puede ser asociada esta cabeza con la iconografía del río Ana, ni con la del segundo río, el Alvaregas, ya que las divinidades de ambos ríos son de sexo masculino, como hemos visto. Aquí está el viejo y el joven, que es Alvaregas, pero esta cabeza es femenina. Entonces, esta divinidad acuática con su chorro de agua femenina solo puede representar, pienso yo, una conducción de agua de carácter artificial, o sea, un acueducto. Tal vez solamente el proyecto de construcción de un acueducto a esas alturas cronológicas, un acueducto para el abastecimiento de agua potable para la nueva ciudad. Ahora, los acueductos en latín
al igual que el elemento que transportan, agua, el acueducto se llama agua, simplemente agua. Piensen ustedes en la Aqua Virgo de Agrippa o en la Aqua Appia o la Aqua Marcia. Se llaman agua. Y nos acordamos a este punto del feliz hallazgo de una inscripción en bronce que nos revela el nombre de una de las conducciones de agua emeritenses, que se llama Aqua Augusta. ¡Qué bien! Pero no solamente los acueductos como construcciones se llamaban agua, sino también las divinidades, lógicamente femeninas, aqua, de los acueductos se llamaban aqua, con A mayúscula, como se dice musa o gracia, ¿no? Es un tipo de divinidad, con A mayúscula, de nombre propio. Y nos acordamos en este momento de una escena de amores prohibidos del poeta Propercio, que es sorprendido por su novia Cintia, celosísima, y que está a punto de matarlas a las chicas de cascos ligeros con las cuales está Propercio. Y una de estas chicas, desesperada, implora la protección de las aquae, terita viquinas teia clamat aquas, de las aquae, que no son otra cosa que las divinidades de los acueductos que corren ahí, porque esta zona de la Esquilina, en los alrededores de la casa del poeta. Y tal vez es algo osado, y sin embargo lanzo la idea, y luego podemos pelearnos sobre, de ver en aquella cabeza femenina de nuestras monedas a la ninfa, a la divinidad de la propia Aqua Augusta. Tal vez todavía esta Aqua Augusta, el acueducto, en construcción en el momento de la producción de aquellas monedas. Sería la cabeza de la ninfa de un proyecto, un futuro acueducto de la Aqua Augusta. Puede ser. Vamos a ver qué opinan ustedes. Bueno, y ya llegamos hacia el final. La producción de monedas propias por la colonia Augusta Emérita sigue y termina bajo el reinado de Tiberio. Técnicamente, la calidad de la producción tiberiana tampoco es excelsa, pero es bastante mejor que la de las monedas augusteas. La cantidad de piezas acuñadas por cada emisión es superior a la de las monedas augusteas. Tipológicamente, en tiempos de Tiberio hay aún más variedad dentro de cada tipo, como cabeza a la derecha, cabeza a la izquierda, letrero para afuera, para adentro, etc. Había una cierta, no digo anarquía, pero un cierto liberalismo, parece, en la moneda de Emérita en aquella época. Cambiaron continuamente estos detalles, variantes que tal vez indiquen distintas emisiones del mismo tipo y por lo tanto una cierta duración, con pausas, eso sí, cierta duración de esta producción de monedas. Y históricamente esta amoneración de tiempos de Iberia es ya una especie de epílogo a la amoneración augustea. Aquí he compuesto una primera serie de distintos nominales, distintos valores, dupondio, 3 tipos de haces y un semis. Ya no hay cuadrantes por algún motivo económico, supongo que ya en la ceca de Roma, en tiempos de Tiberio, tampoco emitían cuadrantes. Bueno, se podía componer esta serie también de otra manera, yo hago esta propuesta de momento. Todos estos nominales en sus anversos ostentan el retrato del emperador reinante, que es Tiberio, rodeado por su titulatura más o menos abreviada según el formato a través de los nominales que dice de Tiberius Caesar Augustus Pontifex Maximus Imperator. Ahora, en los reversos de 3 de los tipos de esta primera serie aparecen 2 temas locales ya conocidos de la amoneración emeritense en tiempos de Augusto, el retrato de la ciudad en el dupondio y el as, con la inscripción de Augusta Emérita sobre la doble puerta. Y otro tema ya conocido de la Foundation Coinage Augustea, a la derecha de ustedes, los estandartes militares de las 2 legiones fundadoras de la colonia Augusta Emérita, Quinta Laude y 10ª Gemina. Pero ahora hay también 2 temas nuevos que nada tienen que ver con la fundación de la colonia, nada, que son
estos dos haces. En un tipo vemos un altar monumental dedicado a la Providentia, con la mención de permiso Augusti, excepcional en esta amonestación emeritense de Tiberio. Ya volveré sobre el tema. Perm aug está escrito a los lados del altar. Y el otro tipo, la fachada de un templo dedicado a la Eternitas, está la leyenda en dativo, Eternitati Auguste, y por debajo la sigla de la colonia Augusta Emerita, CAE. De esta primera serie que está ahora en la parte de arriba, hay una reduplicación en otra serie que está abajo, que se distingue de la primera solamente por el hecho de que en los anversos de sus 5 tipos ya no aparece la cabeza del emperador reinante, que sería Tiberio, sino la cabeza de su antecesor y padre adoptivo, el ya Divus Augustus Pater. Esta serie también presenta muchas variantes, como por ejemplo la presencia o la falta de una estrella sobre la cabeza de Augusto. Aquí hay un ejemplo con estrella, la ven aquí, o la falta o la presencia de un asteraios delante de la cabeza, la dirección de la cabeza, con o sin la indicación colonia Augusta Emerita, etcétera, etcétera. Hay que suponer por esta masa de variantes una cierta duración de la producción de estas monedas. El estilo, la iconografía y el contenido de estas dos series de monedas, con la cabeza de Tiberio y la cabeza del Divus Augustus, son tan parecidas que podríamos pensar en la creación contemporánea de ambas series. Es una propuesta, no está comprobado. A lo mejor algún día un examen pero profundo y seguro, fiable, de los cuños y de sus combinaciones podrá aclarar definitivamente la relación cronológica de su emisión o de sus emisiones, pero de eso estamos todavía muy lejos. De momento, y en favor de la supuesta producción contemporánea de ambas series, puedo tan solo decir que las dos variantes de la fachada del templo de la Eternitas Augusta, que ven en esta diapositiva, existen en ambas series. Las dos variantes, un momento, aquí y aquí. Ahí la fachada está con 4 columnas gordas, colocadas con la misma distancia entre sí, en ambas series, en esta y en esa con la cabeza de Divus Augustus Pater. Y hay la fachada con el intercolumnio central, a ver, aquí, el intercolumnio central más amplio que los laterales, como es, por ejemplo, el caso del templo de Diana, también en ambas series. O sea que estos no son indicios cronológicos, se los hay en ambas series. Lo que más distingue la amonestación emeritense de Tiberio, de tiempos de Tiberio, de la de tiempos de Augusto, son estos dos temas no locales. La Providentia y la Eternitas Augusta son temas imperiales, no emeritenses, imperiales. En el caso del ara dedicada a Providentia, hasta se trata de la copia de un tipo monetario de Roma que vemos aquí, y ahora viene esta diapositiva. Aquí a la izquierda está un sestercio de la amonestación de la ciudad de Roma, que son haces, con la cabeza de Divus Augustus Pater en el anverso y el ara de la Providencia, como ven ustedes, en el reverso. Ahora, en los haces romanos, en ambos lados del altar aparece el letrero de SC, que quiere decir Senatus Consulto, típico, una fórmula típica de la amonestación romana en bronce y cobre. En los haces emeritenses, con la representación de esta misma ara providentiae, copiada, como hemos dicho, de los haces romanos, en lugar de esa fórmula SC, Senatus Consulto, aparece, y esto es excepcional en la amonestación emeritense de Tiberio, aparece la fórmula Permiso Augusti. Y yo creo, esto a lo mejor se puede discutir, creo que en este caso el permiso del emperador se refiere no a la emisión de la moneda, sino a la copia del tipo monetario romano. Como hay también otro ejemplo que luego veremos con otro tema romano. Puede ser que eso con el permiso del emperador se puede copiar este tipo monetario de la ciudad de Roma. Para entender la representación de este altar dedicado a la Providentia,
Hay que decir que lo que vemos en esas monedas no es el altar mismo, sino la fachada del edificio que circunda el altar en su interior, a la manera del Arapaces en Roma. Vemos la fachada del recinto con sus puertas cerradas y con acroterios de tipo palmeta en sus ángulos superiores. Ahora, en algunos de los haces emeritenses, que no son muchos, esta aquí, número 36, vemos en el centro de la fachada la representación de llamas, o una llama por encima de la fachada. Es un detalle que nunca aparece en las correspondientes monedas de Roma, que ven ustedes, nunca. Y aquí también son solo cinco ejemplares de esas monedas que llevan esta llama en el centro de la fachada. A lo mejor puede ser esto, a ver qué opinan ustedes, un intento de explicar el carácter y la función de esta construcción a un público emeritense que no conocía altares, o mejor dicho, que no conocía recintos de altares de esta enorme monumentalidad. Para decirles, este es un edificio que contiene un altar para sacrificios. Pero también podríamos acordarnos de una anécdota que nos cuenta Quintiliano, que reza así, que unos emisarios de Taraco, de la ciudad de Tarragona, le comunicaban en Roma al emperador Augusto que miraculosamente en el altar dedicado a Augusto en Tarragona había crecido una palmera. Pero Augusto, al parecer, aquel día estaba muy malhumorado y les dijo a los embajadores: se conoce con qué frecuencia encendéis el fuego en el altar mío. Y los de Emérita, yo sé, poniendo aquellas llamas sobre la representación del altar, tal vez querían evitar semejantes críticas de parte de Tiberio. Pero también podríamos acordarnos, es muy complicado explicar ese tipo de detalles, acordarnos de otro milagro, o otro augurio que nos cuenta Suetonio, que no es tan humorístico. Cuando el joven Tiberio, en el año 20 a.C., en su camino hacia Armenia, pasaba por el sitio de la batalla de Filippi, que era el 42 a.C., la derrota de los asesinos de César, ¿verdad? Cuando Tiberio pasa por aquel sitio, se encendiaron por su cuenta automáticamente las llamas de sacrificio sobre unos altares erigidos allí y dedicados a las legiones victoriosas de aquella batalla. Tal vez aluden a una cosa de ese tipo, no lo sabemos. Si tienen ustedes una teoría convincente sobre la presentación o la presencia de estas llamas, se lo agradezco muchísimo. Si el Ara de la Providencia y el Templo de la Eternitas Augusta existieron realmente en la colonia Augusta Emerita, ha sido objeto de discusión desde hace muchos años. Una respuesta contundente creo que es imposible. El dativo del letrero Eternitati Augustae puede inducir a la suposición de que el templo representado iba a ser construido. Un día vamos a hacer esto en honor de la Eternitas Augusta. Iba a ser construida en Emerita. Y ya lo hemos dicho, que hay dos variantes en la representación de la fachada del templo dedicado a la Eternitas Augusta, con estos intercolumnios regales o regulares o menos regulares, que pueden también indicar el hecho de que se trata todavía de un proyecto. No es la fotografía del templo ya existente, sino es la idea de un proyecto que puede ser variado, ¿verdad? Que eso pasa en la arquitectura, que iba a ser realizado en nuestra colonia un día. En ese dilema, es un dilema sin solución, pero si tienen más teorías, encantado. Me gustaría citar un texto de nuestro amigo Agustín Velázquez que resume muy bien este problema. Dice: con casi toda certeza, estos monumentos existieron realmente o se estaban proyectando cuando se labraron los cuños de las nuevas emisiones. Pero lo que era realmente importante, y a eso voy, para esta nueva sociedad colonial era no la copia, sino demostrar en Mérida que se era capaz de seguir el ritmo de la misma Roma. Esto es el resumen perfecto de lo que constituye la distinción entre los programas de la amonización emeritense en tiempos de Augusto y de Tiberio respectivamente.
Estas son todos los tipos monetarios de Augusto. La primera serie esta de Augusto era de carácter puramente local y patriótico, celebrando exclusivamente la fundación de la colonia. Mientras que más adelante, en tiempos de Tiberio, empieza a imponerse ya el mensaje de Roma. Estos dos tipos que hemos ya discutido, con la copia, por lo menos en las monedas, de un altar erigido en Roma y con la representación de un templo o del proyecto de un templo dedicado a Eternitas Augusta. Y lo más característico de este proceso en tiempos de Tiberio es un tercer y último grupo de tipos monetarios que enseñan representaciones de Julia Augusta, que es Livia, la esposa divinizada de Augusto y madre del emperador reinante Tiberio. La persona o la figura de Livia, ni siquiera en su aparición de Salus Augusta, como aparece aquí en las dos monedas de la izquierda, nada tiene que ver directamente con la fundación de nuestra colonia Augusta Emérita. Livia o Julia Augusta es una figura de carácter puramente imperial y dinástico. Y con esto llego a la fin. La colonia Augusta Emérita, prácticamente medio siglo después de su fundación ex novo, se había vuelto una más de las ciudades del Imperio Romano. Eso sí, ganándose en tiempos posteriores, como saben ustedes, hasta el título de la Roma de España. A este punto ya nos sorprende el hecho de que aquí termine su producción de monedas propias con sus orgullosos mensajes de carácter local y patriótico. Esto no significa ninguna decadencia en absoluto. En todas las provincias hispánicas termina la amonestación local bajo Tiberio o muy tarde bajo Calígula, y eso tiene su lógica. Ahora ya es quien mandaba exclusivamente era Roma, era el emperador. Pues muchas gracias por su paciencia. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Trilmich, porque creo que lo ha presentado de una manera muy clara, muy bien, cómo van evolucionando esas monedas y cómo nos van contando, nos van suscitando también problemas actualmente. Y creo que de una manera evidente ha puesto el dedo en la llaga al principio de su intervención con el problema de la mala calidad de las monedas emeritenses, lo que ha dificultado también el estudio, ¿no? Sobre todo en la iconografía a veces. Pero bueno, vamos a dar paso al coloquio, que creo que es muy interesante. No sé si Agustín, por alusiones. No, me ha parecido una presentación muy didáctica, muy clarificadora. Yo sugeriría como hipótesis una ordenación cronológica. A lo mejor las monedas de la ninfa y la primera del anciano Barbado quizás sean más antiguas, sean emitidas antes de la otra serie augustea, ya que en la otra sabemos poner la Pater Patria, tenemos una fecha pascual, pero las de la ninfa, las de la primera del anciano, todo eso, teniendo en cuenta que es curioso que aparece en la leyenda, aparece Emérita, ni siquiera aparece Augusta, en la que yo presupongo más antigua, y en la otra pone Augusta Emérita, pero nunca menciona la palabra colonia. Quizás sea la primera monedación local que se hace, entre tanto todavía ni siquiera se ha establecido cuál es la titulación jurídica de la ciudad que se está fundando. Y además son las monedas quizás de peor calidad, con lo cual parece que se han acuñado muy rápidamente en un momento que hace falta numerarios fraccionarios rápidamente para las compras, ¿no? Claro, si a los soldados legionarios deducidos se les está pagando en plata, que era lo que se pagaba en plata,
Normalmente cuando esta pobre gente fuera a comprar el pan y todo el mundo iba con billetes de 500 euros, sería muy complicado. Con lo cual parece que es una serie que se hace muy rápidamente, muy de urgencia, y de ahí la mala calidad de los tipos, sobre todo porque primero la llaman emérita, luego Augusta emérita, pero nunca la llaman colonia hasta las remuneraciones prácticamente desde el año 2. Ya, pues esos son problemas que no tienen solución en gran parte, porque no hemos estado presentes entonces. Pero eso de la colonia Augusta emérita, yo creo que cuando ponen colonia Augusta emérita, se alude al estatus jurídico de la autoridad que emite estas monedas. CAE, por ejemplo, ¿no? Tan brutalmente abreviado, es que esta es una moneda de la colonia Augusta emérita. Punto. Cuando dice solamente Augusta emérita, es incorrecto si queremos, ¿no? Porque el nombre completo de la ciudad es Colonia Augusta emérita. Y cuando dice solamente emérita es más incorrecto aún. Y este hecho de que sea todo esto incorrecto tiene un significado seguro, un mensaje también, que yo pongo emérita porque quiero decir que, o sea, que quiero discutir o lanzar la idea de qué significa eso de emérita. Ya lo he dicho antes. Y si pongo Augusta emérita, ¿por qué no pongo colonia? Como sería correcto. Es que hay las tres variantes y no sé si tú querías sacar un elemento cronológico o un criterio cronológico de aquello. Se puede probar, sí. Incluso en la última, en la emisión de la ninfa, en la emisión de los emblemas militares, en todas aparece las de Tiberio, las de Augusto, Colonia, Augusta emérita, en abreviatura, CAE. Sin embargo, en esa primera no, es emérita lo que... Eso de la ninfa. Quizá todavía no está definido jurídicamente cuál iba a ser el estatus de la fundación. Pero el estatus de emérita desde un principio tiene que ser de colonia, porque es una colonia de veteranos. No está escrito por ningún lado, lo sé, pero vamos, que tiene que ser así. Porque dice, por ejemplo, ¿cómo se llama este amigo de Tiberio? Un escritor que te digo enseguida, dice, en el caso de las colonias militares se sabe muy bien quién es el fundador y por qué está fundada y tal, porque tiene esos tres elementos, ¿no? El fundador como tal, que es Augusto en este caso, y emérita porque se han meritado, o sea que esta cosa, ¿cómo se llama? Velleio Paterno, mil gracias, sí. Que escribe en época de Tiberio. Y claro, en Colonia, Augusta es el fundador y emérita es el nombre, el porqué de la fundación, que se lo han emérito de los legionarios. Pero ¿por qué estas tres variantes? Ya te digo que a veces este tipo de Colonia, Augusta emérita, CAE, o sea que significa nada más que la autoridad que emite estas monedas, creo yo. Si dice solamente emérita, tiene un significado más idealizado, ¿no? Porque no es el nombre correcto. Esperaremos. Que tenemos solo este material. Bueno, si no sale un nuevo tipo de moneda, que yo dudo, espero, pero dudo, tenemos solo este material y no lo sabemos. A lo mejor si vemos toda la amoneración local en España, bajo este punto de vista, bajo esta pregunta, a lo mejor sale alguna cosa. Pero, por ejemplo, con el tema del permiso Augusti, está hecho este trabajo por Paquita Chávez y no ha salido ningún resultado. ¿No? Es que no sabemos, no lo sabemos. Mientras, por eso lanzo esa idea de cuando dice permiso Augusti, al lado del altar, por ejemplo, a lo mejor se refiere a en la moneda de Libia también, en una de las monedas de Libia, que es no una copia directa, pero está inspirada en una moneda de Roma. Bien. También pone permiso Augusti al lado de la representación copiada, a lo mejor se refiere al contenido de este mensaje. Es una hipótesis que está, porque la cuestión está abierta, no se sabe. Hay la cuestión tan debatida y tan interesante de los monumentos, ¿no? De los monumentos que aparecen
en las monedas, si existieron o no. Yo creo que este es un problema irresoluble de momento, pero sí que es cierto que cuando tú ves, por ejemplo, para el estudio de la Puerta de Mérida, cuando lo publicó Chema, el cliché es siempre el mismo. O sea, no es que sea original la representación de la puerta de la ciudad con el perímetro de la muralla en las monedas emeritenses, sino que se cogía los paralelos de Trevisanato y de un montón de otros tipos, eran exactamente iguales, con algunas variantes, etcétera. Y claro, el tema de lo del altar y el templo, evidentemente, si pone el permiso Augusti es que están copiando un modelo metropolitano, pero que el monumento existe, a mí no me cabe ninguna duda. Me refiero porque si lo ponen, no, vamos a ver, si lo ponen en la moneda, cuando tienen otros muchísimos asuntos que tratar, es porque están haciendo un monumento de esa tipología. No quiero decir, ponen ese porque era el modelo que habían acuñado en Roma con el altar de la Providencia, la Pitate. Es muy probable, yo digo solamente, no sabemos si este edificio, este altar, por ejemplo, en el momento de la acuñación de aquellas monedas ya estaba hecho. No, eso es otro problema. Que tú conoces muy bien. Ahora también dijeron que el AVE iba a estar en Extremadura en 2010 y todavía estamos esperando. Y han aparecido rótulos haciendo broma, ¿no?, del asunto. Quiero decir que una cosa es el proyecto y la moneda es un elemento de propaganda, sin duda, donde se dice esto va a ser el templo provincial, colonial, y otra cosa es que lo hicieran. Pero yo creo que cuando ese tema se pone en la moneda es porque era prioritario, o sea que era un elemento de propaganda de primerísimo orden. Igual que si ponen a Libia es porque ha superado la enfermedad del 21 y la están poniendo allí probablemente porque en el templo provincial le erigirían una estatua. Yo creo que era la que está en la fachada, para que nos entendamos, la grandona esta que viene de allí. La otra han tomado el cliché de Roma porque es cuando ella aparece sentada como una salus, aludiendo a que había superado la enfermedad mortal. Pero yo creo que, claro, ahí hay una simbología interesante, ¿no? Yo creo que el altar existió y existió en el foro. Bueno, a mí me han dado el micrófono. yo he discutido mucho con mi amigo Walter, no solamente ya de meritensismo, que lo hemos hecho muchas veces, ¿no?, sino también de algunas cuestiones. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la posible, porque en la arqueología nada hay seguro, la posible interpretación que das. Y, digamos, yo sí también lo he expresado en varios trabajos. Yo creo que estoy de acuerdo en que el viejo anciano puede tratarse de lana. Y yo no me inclino por los cangrejos, me inclino por los juncos, más bien. Sobre todo viendo el relieve. Y estoy convencido, y a ti creo que lo hice en tu homenaje ya, el homenaje que te hicieron en Roma, que la ninfa, vamos, la que arroja agua por la boca, es Agua Augusta, vamos, posiblemente, yo creo que sí. Pues es la época y la primera conducción hidráulica. Pero bueno, y luego después del puerto fluvial mañana hablaremos. Gracias. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo vuelvo a la cronología y al tema de las monedas. Mérida se funda en el 25, hasta el año 2, son muchos años sin moneda fraccionaria en la ciudad, teniendo en cuenta que la ciudad se constituye como una ciudad grande que tiene que necesitar. ¿Cómo se nutren? ¿De qué numerario se nutren? Obviamente había moneda en el mercado, o tal, está la ceca en noroeste, las acuñaciones de Publio y Calicio, pero yo estoy con Agustín, yo creo que las primeras acuñaciones son muy simbólicas y tienen que ser moneda fraccionaria de esas características, es mi opinión. Y la cuestión sería con qué se compraba el pan. Pero esto vale para cualquier fundación, cualquier colonia de eméritos y tal, que en los primeros momentos desde luego no ponen una moneda y
muchas colonias simplemente no acuñan moneda en toda su vida. O sea que se pagaban... Eso se ve en la monedación española en América, en las colonias americanas. Es exactamente el mismo problema. Pero digamos, conocemos prácticamente sin lagunas la producción monetaria de España en tiempos de Augusto y Tiberio y Calígula, y hay muchas ciudades también importantes que no acuñan monedas. Sí, pero estaban dentro de un mercado que funcionaba como tal, entonces se necesita esa moneda. Si hay una demanda local, obviamente tiene que haber, ¿no? Aquí se parte de la moneda. ¿Por qué permanece tanto tiempo la moneda en el mercado? Pero estos son cuestiones que no nos cuentan las monedas. O sea, sí. No, la cuestión es muy interesante, desde luego me lo pregunto yo también, y me pregunto también por qué cesa la amortización local en España bajo Claudio o con Claudio como muy tarde, y por qué demonios, y por qué algunas ciudades siguen, otras no, y hay por ejemplo la excepción de Baleares, de Buzos, que hace todavía monedas bajo Claudio, cuando ya estaba cerrada la cosa. No lo sabemos, simplemente no lo sabemos. Y hay mucha literatura sobre bibliografía sobre este tema, pero parece que no lo podemos saber si no sale un día un texto que nos explica estas cosas, ¿no? Yo que he visto muchísimos billetes falsos, ¿qué sabemos de las monedas falsas? Sí, también, desde luego también hay falsificaciones. Ya en la monedación de Mérida, sobre todo bajo Tiberio, creo que hay muchas cosas que son, ¿cómo se llama?, imitaciones bárbaras y todo eso. Hay monedas falsas, cantidad. También el sestercio con la cabeza del Ana, que conocemos solamente en 3 ejemplares, en algunos autores lo toman por una falsificación. Desde luego había esto. Pero había también denarios de la acuñación oficial falsos y superatos y todo eso. De hecho, muchos denarios de Mérida son borrados. Con lo cual son falsos. ¿Ves? El Estado te engañaba. Sí, no, eso es cierto. Pero si conocemos un tipo monetario de una cierta importancia histórica o ideológica solamente en 3 ejemplares, uno se pregunta qué pasa por aquí, ¿no? Casi imposible, pero hay que esperar que aparezcan más piezas de estas y de vez en cuando se produce un hallazgo y en paz. O sea, antes de declarar un tipo de monedas como una falsificación de alguien, hay que esperar, ¿no? O sea que hay que andar con cuidado, ¿no? Jonathan. Walter, comunicación muy interesante, pero ¿sabemos algo sobre la cantidad de monedas acuñadas aquí en comparación con las otras ciudades de Hispania romana? ¿Es Mérida en la primera liga de la cantidad de monedas en contraste con Tárraco o Cartagena, o en la segunda liga o tercera liga? O podemos decir, es posible con estudios de las die studies, o cómo se llama, las cuñas. Hay obras sobre la acuñación de Mérida, hay esta obra de Cebrián Sánchez que, digamos, por lo menos tiene o sea, que intenta de entenderse de la cantidad de emisiones y de estas cosas. Y hay varios trabajos, pero, digamos, eso no está hecho para todas las secas hispanas. Eso es el primer problema. De la moneda de Mérida te puedo solamente decir que ha circulado bastante y aparece hasta en el Rin, en los campamentos militares de Alemania, y uno dice que como demonios, imagínate cuando uno quería comprarse un pedazo de pan con un sestercio de Mérida allí en Xanten, en el Rin, y el tío que dice, ¿esta moneda qué es?, ¿no? Y entonces había, creo yo, un sistema de cambios y sobre todo de bancario, o sea, ¿cómo se llaman estas oficinas de cambio y tal? De muy poca confianza, supongo, por todo el mundo. Pero sobre este tema que es interesantísimo,
Que tú llegas ahí con un sestercio de Mérida y quieres comprarte una Coca-Cola en el Rin o en Roma. También hay monedas de Mérida en Roma. Y el comerciante dice, ¿esto qué es? ¿Cómo funcionaba aquello? No tenemos fuentes. No tenemos casi nada sobre este tema. Pero que las monedas de Mérida circulaban hacia los campamentos militares en la zona del Rin es un hecho muy importante, ¿no? Y ahí está el libro de Cruces Blasquez. Este trabajo está hecho. Pero en comparación necesita... Ya, claro. Falta muchos otros cóporas, ¿no? De ese tipo. Mire, a modo de curiosidad, yo hace mucho tiempo me encontré una moneda en Caparra y estaba muy lisa por un lado y por el otro anverso se perfilaba un poco la figura de Rómulo y Rémulo. ¿De qué época podía ser? ¿Tiene algún conocimiento de alguna moneda que tuviera esa figura? De Rómulo y Rémulo. Pues como 20 céntimos, un poco más bien fina. Niños o 15 milímetros. Así en eso no te podría decir, pero vamos, como 20 céntimos, un pelín más grande quizás. Estoy buscando un tipo de moneda con Rómulo y Remo. Serían las asociaciones de la U Roma, de época constantiniana, que repiten muchos temas. Pero Romo con la loba, como niños, sí. Y por un lado no se veía nada, y por el otro lado sí se... Eso, mala suerte. Esto... Pero, como dice Agustín Velázquez, sí, a lo mejor mire usted un catálogo de antigüedad o Constantino, a ver si iconográficamente encuentra un paralelo, convence. Dice, esto tiene que ser de la época de Constantino, por ejemplo. Sí, pero claro, si tenemos solamente un lado de la moneda, o sea que tenemos un retrato sin la cara, pues, entonces es difícil. Sí, ¿por qué no? Claro que puede intentar. Para eso luego sirven los repertorios tipológicos. Sí, bueno, yo quería darle mi opinión sobre lo que ha preguntado, o nos ha preguntado a los asistentes. Yo creo que la cabeza esa de Ana lo que tiene son juncos. O sea, yo también veo juncos, no veo pinzas, ni veo otra cosa. Sí, yo creo que son juncos. Y luego hay una moneda que me ha llamado mucho la atención, de las primeras que usted presentó, que es la victoria sobre el mundo. Entonces, quiero entender que los romanos a lo mejor pensaban que el mundo ya era esférico, ¿no? O sea, que la Tierra no era plana. No, el mundo en la iconografía por lo menos puede ser una bola, sí. Esa es una iconografía muy corriente de la victoria sobre el globo. Y no cayéndose del disco. Y la otra pregunta era de las orejas del bicho este, que yo no sé qué, yo creo que es el anas primero, pero la iconografía no está clara. Y hay monedas, lo han visto ustedes, algunos ejemplares, donde uno puede decir, sí, pueden ser orejas de sátiro, de sileno, y muchos catálogos serios lo describen así. Y por eso he enseñado el clip ese de Arles, que también tiene este tipo de oreja de sátiro, y sin embargo claramente es una divinidad marina, ¿no? O sea que esa iconografía fantástica, digamos, que cambia también. Pero ¿usted cree que son juncos? Sí, yo creo que... ¿Y las pinzas de cangrejo no le...? Yo es que pienso una cosa, claro, nosotros vemos las monedas actuales con esa calidad de reproducción tan fantástica, ¿no? Coges cualquier moneda de estas conmemorativas de 2 euros, ¿no? Y las miras con una lupa, ves esos detalles, ¿no? Tan fantásticos. Pero claro, en el mundo antiguo no había esa calidad de detalles y tienes que hacer un esfuerzo de imaginación para interpretar un poco lo que ves, claro. Sí, pero en el mundo antiguo, cuando estas monedas no habían circulado tanto o eran salido mejor de la fábrica, se veía claramente, mientras en las monedas actuales hace falta una lupa, claro, y eso para ver algo. Esto es un escándalo, lo he dicho también. Numismáticamente son una birria. Y
moneda antigua es mucho más locuaz, habla mucho mejor. Pero claro, el estado de conservación de estas monedas es tan lamentable, pero hay esperanza. Alguien de ustedes en su jardín un día encuentra un as con esta cabeza y lo sabemos. Pero que es una divinidad fluvial o acuática, está claro, ¿no? Sí. Por el jarra, con el agua. Y la teoría suya sobre lo de las llamas, a mí me parece también bastante verosímil lo que usted plantea, ¿no? De que, bueno, hay que de alguna manera demostrar que aquí el templo sigue funcionando, que se están haciendo sacrificios, porque si no se puede enfadar el emperador, claro. Lo raro es que esta llama aparece hasta el momento en solamente 5 ejemplares de estos ases, solo 5, y hay muchos, ¿eh? En época de Tiberio las emisiones son mucho más grandes. Solo 5 de ellos tienen esa cosa. Y digo yo, en la moneda de Mérida, qué disciplina. Ahí a lo mejor había un tío que dice, esto no entiende nada, no pongo esa lama, y lo podía hacer. Y luego viene el jefe de la moneda y dice, ¿esto qué es? Otro troquel, ¿sí? No sé. Son cosas que no se explican fácilmente. A lo mejor nuestro amigo Agustín tiene una teoría, pero son solo, hasta el momento, solo 5 de estos ases llevan la llama. Muy bien hecha al centro del altar y todo eso, ¿no? Pero claro, está también, esa llama está en un lugar donde no debería estar, porque el altar desde luego es mucho más bajo que el edificio que lo circunda, con lo cual no es una, digamos, una representación realística, sobre todo porque si hay un sacrificio dentro yo abriría las puertas, ¿no? Por el humo. O sea que algo raro hay, por eso lo he mencionado y piensen ustedes, ¿qué puede ser esto? ¿Quién sabe si se refiere a un milagro? Por eso he contado esas 2 anécdotas, o sea que este tipo de milagros y historietas circulaba, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Walter Trilmich por su intervención. Como él bien ha dicho, este ciclo concluye el próximo día 14 tras el puente con la conferencia de José María Álvarez Martínez sobre los puentes de Mérida. Hablará también del puerto fluvial y decir que, claro, ha estado dedicado todo el ciclo a Carmen Gasset, la presidenta de nuestra Asociación de Amigos del Museo y de la Fundación de Estudios Romanos, y con la conferencia del día 14, en el preludio ya de la Navidad, pues cerraremos este ciclo. Creo que tanto la intervención del jueves pasado por parte de Jonathan Edmondson, hablándonos de esos extranjeros en Augusta Emerita que tuvieron tanto peso, quizá la epigrafía es más dadivosa que la numismática, ¿no? Porque nos da bastante más información, pero yo creo que el profesor Trilmich, como yo he dicho en mi presentación, ha sabido captar buena parte de esos problemas, a pesar de la chapuza de las acuñaciones emeritenses y a pesar de que quizá no se hayan encontrado todavía algunos hallazgos que nos puedan aclarar algo más, como bien conoce Agustín Velázquez. Muchísimas gracias y le despedimos con un aplauso.